En el mundo de las prisiones hay reclusas peligrosas, pero ninguna como ella. Con un historial aterrador y un dominio absoluto tras las rejas, estas son las mujeres más temidas de las cárceles en Estados Unidos. Patricia Blackmon. Comencemos este episodio con la inquietante historia de Patricia Blackmon, un nombre que se ha convertido en sinónimo de miedo entre los muros de las prisiones de Estados Unidos. Todo comenzó el 20 de mayo de 1999, cuando Patricia llamó al 911, llamando desesperadamente a los paramédicos a su casa móvil en Dothan. Al otro lado de la línea, Patricia dijo al operador que su hija, Dominica, no respiraba. Los paramédicos se apresuraron a acudir al lugar de los hechos, al que llegaron alrededor de las 9:30 p.m. Lo que se encontraron fue una escena sacada directamente de una pesadilla. Dominica, apenas una niña, yacía en el suelo del dormitorio principal, vestida únicamente con un pañal y calcetines empapados en sangre. Su cuerpecito estaba cubierto de vómito y no daba señales de respirar. Tenía un brutal hematoma en la frente y el pecho manchado de sangre. Los paramédicos, haciendo todo lo que podían, lucharon por reanimar la vida de esta indefensa niña. Dominica fue trasladada a urgencias del Hospital Flowers. Pero, trágicamente, a pesar de sus esfuerzos, fue declarada muerta a las 10:20 p.m. El horror no acabó ahí. El pediatra Robert Head y el doctor Matthew Christa, que atendieron a Dominica en urgencias, la examinaron. Se encontraron con un panorama desolador. Múltiples hematomas, contusiones y la huella de un zapato en el pecho eran signos evidentes de maltrato físico. También observaron marcas de lesiones anteriores en su frágil cuerpo. Esta desgarradora historia dio un giro legal cuando Patricia Blackmon fue condenada a muerte por un juez del condado de Houston. Había pasado de ser madre a ser condenada por causar un daño inimaginable a su hijo. Entre los muros de nuestras prisiones, el nombre de Patricia se convirtió en sinónimo de miedo. Sus acciones, los brutales abusos que condujeron a la trágica muerte de su hijo, le granjearon la reputación de ser una de las mujeres más temidas entre rejas. Ahora, la siguiente mujer te sorprenderá. Emma Coronel Aispiro. En el corazón del extenso sistema penitenciario de Estados Unidos existe una mujer cuyo nombre produce escalofríos a reclusos y guardias. Por igual, se llama Emma Coronel Aispiro. Quizá la recuerden como la reina de la belleza casada con el tristemente célebre Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los capos de la droga más famosos de la historia. Pero no se deje engañar por su impresionante aspecto. Bajo su apariencia se esconde una historia de intriga, poder y miedo en potencia. Todo empezó en febrero de 2014, cuando el mundo vio conmocionado cómo Joaquín Guzmán, conocido como El Chapo, era capturado por las autoridades mexicanas. El Chapo no era un delincuente cualquiera. Era el jefe del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotraficantes más poderosas del mundo. Y a su lado, en las buenas y en las malas, estaba Emma Coronel Aispiro. Pero el miedo no solo se centra en los crímenes de su marido. Se trata de su presunto papel en sus operaciones y de la audaz fuga que cautivó al mundo. En 2015, El Chapo salió de una prisión mexicana como si fuera Houdini, a través de un túnel que conducía directamente a su celda. Fue una fuga audaz que dejó boquiabierto a todo el mundo, y circularon rumores de que Emma podría haber participado en su organización. En 2019, Emma Coronel fue detenida en Virginia, acusada de colaborar en la fuga de su marido y su imperio de narcotráfico. El cartel de Sinaloa contrabandeaba miles de millones de dólares en drogas y las autoridades exigían responsabilidades. Mientras Emma esperaba juicio, los medios se centraban en su contraste entre glamour y vida en prisión. Su misteriosa vida con El Chapo y posibles secretos sobre el narcotráfico, junto con sus conexiones, generaban miedo e intriga. Emma simbolizaba el poder e intriga en el sistema penitenciario de Estados Unidos. Antoinette Frank. A principios de 1993, Antoinette Frank solicitó entrar en el Departamento de Policía de Nueva Orleans, o NOPD. Durante su proceso de solicitud, hubo algunas señales de alarma. Los oficiales superiores descubrieron que mintió en algunas partes de su solicitud e incluso suspendió 2 evaluaciones psiquiátricas.
Un psiquiatra llamado Philip Escuria la examinó y recomendó encarecidamente no contratarla, describiéndola como superficial y superficial. Se preguntarán por qué la contrataron a pesar de todas estas advertencias. Bueno, eran tiempos difíciles para Nueva Orleans. A principios de los 90, la ciudad se enfrentaba a un gran problema con la delincuencia, especialmente los asesinatos y las drogas. La NOPD necesitaba reclutas para hacer frente a esta ola de delincuencia. Además, querían aumentar el número de agentes afroamericanos para aliviar las tensiones raciales. A pesar de todas las señales de alarma, la NOPD decidió incorporar a Antoinette Frank como agente. Fue una decisión que más tarde se convertiría en una parte inquietante de su historia, ya que su carrera tomó un rumbo oscuro que nadie podría haber predicho. El ingreso de Antoinette Frank en el Departamento de Policía de Nueva Orleans, a pesar de aquellas primeras advertencias, fue el comienzo de un escalofriante descenso hacia una amenaza que la ciudad nunca habría podido prever. Entonces, en 1995, se introdujo en el mundo del crimen. Y por supuesto, este ominoso capítulo se desarrolló en el restaurante Kim On. En 1995, Frank y su amigo, Rogers Lacasse, realizaron un robo en Nueva Orleans que marcó la ciudad. Esa noche, en el restaurante Kim On, Frank, fuera de servicio pero en uniforme, y Lacasse entraron y crearon una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, se embarcaron en un robo, durante el cual Frank disparó 2 veces. El policía Ronald Williams, en servicio esa noche, oyó los disparos, encontrando los cuerpos de los dueños del restaurante. En un intento de cubrir sus huellas, Frank disparó a Ronald. Además del tiroteo del restaurante, Frank fue implicada en la muerte de su padre, cuyo cráneo con una bala fue encontrado debajo de su apartamento. Finalmente fue condenada a muerte. Celeste Simeon Carrington. Dentro de los sombríos confines de las prisiones de Estados Unidos, el nombre de Celeste Carrington destaca como una figura escalofriante. Es célebre por la oscuridad que sembró en las vidas de los demás, y sus crímenes son material de pesadilla. Su oscuro periplo comenzó a finales del siglo XX, cuando fue condenada a muerte por los asesinatos de un hombre y una mujer hispanos en San Carlos y Palo Alto, respectivamente. Una tercera víctima sobrevivió, testificó contra Carrington y selló su destino. Carrington afirmó que su amante la obligó a cometer estos atroces actos, movido por una desesperada necesidad de dinero. Durante sus días, fue una de las 15 mujeres que se enfrentaron a la pena de muerte entre cientos de condenados en California, un crudo testimonio de la gravedad de sus crímenes. Sus apelaciones se toparon con una justicia implacable que rechazó por unanimidad los argumentos de que la policía había registrado ilegalmente su apartamento. A pesar de que otra petición argumentó que la defensa de su juicio era incompetente, la presencia de Carrington en el sistema penitenciario siguió siendo una realidad escalofriante. Para que algo así haya sucedido, debe haber una historia de fondo, ¿verdad? Exacto. Los antecedentes de Carrington revelan una vida marcada por la pobreza y los abusos, incluido un desgarrador incidente en el que su padre la dejó embarazada a la tierna edad de 14 años. Sin embargo, logró superar sus difíciles circunstancias. Se dedicó al atletismo y destacó en él, además de competir internacionalmente en lanzamiento de peso. Antes de los asesinatos, Carrington no tenía antecedentes penales. Sin embargo, había sido despedida de su trabajo de conserje por robar cheques. Los testigos durante el juicio arrojaron luz sobre sus motivos, explicando que había mantenido económicamente a su pareja y a los 3 hijos de ésta. Esto explicaba por qué se involucró en semejante acto. Y ahora vive para sufrir las consecuencias. Krista Pike. La historia de Krista Pike es un tapiz tejido con hilos de rebelión, pasión y, en última instancia, tragedia. Nacida en marzo de 1976 en Virginia Occidental, Pike parecía destinada a una vida que desafiaba las convenciones desde el principio. De adolescente, Pike se vio arrastrado a los oscuros entresijos de un grupo de culto conocido como la Mafia de la Gabardina. Fue dentro de este enigmático círculo donde conoció a su desafortunado amante, Tad Arrow Shipp. Su amor
feroz y poco convencional, acabaría desembocando en un acto truculento que conmocionaría a la nación. En 1995, Pike y Shipp, junto con otro miembro del grupo, asesinaron brutalmente a Colin Slemmer, de 19 años. Lo que pretendía ser un terrible acto de rebeldía se convirtió en un escalofriante testimonio de las profundidades de la depravación humana. El papel de Pike en el asesinato fue estremecedor, no solo por su brutalidad, sino por la sangre fría de sus acciones. El juicio que siguió fue un espectáculo que conmovió a la nación. El comportamiento de Pike en la sala del tribunal fue escalofriante, ya que mostró una inquietante falta de remordimiento por sus atroces actos. Los medios de comunicación no se cansaban de hablar de esta enigmática y diabólica joven, y el público quedó horrorizado y fascinado por su historia. Condenada a muerte, Pike se convirtió en la condenada a muerte más joven de Estados Unidos. Su historia es un duro recordatorio de las consecuencias de una vida descarriada por la rebelión y las influencias oscuras. Al final, la historia de Krista Pike nos deja más preguntas que respuestas. ¿Qué llevó a una joven por un camino tan oscuro? ¿Fue el encanto de la rebelión? ¿La embriaguez de un amor poco convencional? ¿O algo más profundo y siniestro? Quizá nunca lo sepamos. Pero su historia sigue siendo un capítulo inquietante en el libro de los crímenes reales, que nos recuerda la complejidad de la naturaleza humana y la oscuridad que nos acecha a todos. Cynthia Kaufman. Érase una vez, en los soleados paisajes de California, una escalofriante serie de acontecimientos que captaron la atención de la nación. Nuestra historia comienza con Cynthia Lynn Kaufman, un nombre que se convirtió en sinónimo de oscuridad y crimen. En la década de 1980, Cynthia Kaufman se vio inmersa en un espeluznante capítulo de su historia criminal. Todo empezó con su participación en una serie de asesinatos que conmocionaron al condado de San Bernardino. Su compañero en el crimen y novio era James Gregory Marlowe. Juntos emprendieron un camino de brutalidad que perseguiría a la comunidad durante mucho tiempo. Sus víctimas fueron 4 mujeres: Lionel Murray, Donalda Donner, Gillette Mills y Helen Ruth Hill. Los crímenes que cometieron fueron atroces, no solo asesinatos, sino también agresiones. Fue una época de miedo y desesperación, ya que estos crímenes quedaron sin resolver, proyectando una oscura sombra sobre la región. A medida que se desarrollaba la historia, Kaufman y Marlowe fueron detenidos y la justicia empezó a seguir su curso. Tanto los medios de comunicación como el público siguieron de cerca los procedimientos judiciales que siguieron. La cuestión de la culpabilidad y las consecuencias de sus actos se convirtieron en el centro de esta apasionante narración. La condena de Cynthia Kaufman y su posterior sentencia de muerte plantearon importantes cuestiones sobre el sistema judicial y suscitaron debates sobre la ética de la pena capital. Algunos creían que tal castigo era adecuado para la gravedad de los crímenes cometidos, mientras que otros expresaron su preocupación por la imparcialidad del proceso. Al final, el nombre de Cynthia Lynn Kaufman pasó a formar parte de un debate más amplio sobre la delincuencia, el castigo y la búsqueda de la justicia. Su historia nos recuerda la oscuridad que acecha en el corazón humano y la permanente búsqueda de respuestas y resolución ante la tragedia. Kerry Lynn Dalton. A menudo hemos visto que, por mucho esfuerzo que pongan algunas personas en ser obedientes, simplemente no funciona. Y si vamos a empezar a mencionar nombres, Kerry Lynn Dalton debería ser la primera. Su vida fue una montaña rusa de acontecimientos que se desarrollaron entre el crimen y la justicia. Nacida el 20 de enero de 1959, se aventuró por un camino que finalmente la condujo a una enmarañada red de problemas legales. Muy pronto, Dalton se vio arrastrada a un mundo marcado por la adicción y la actividad delictiva. Su vida se volvió oscura y sus roces con la ley cada vez más frecuentes. Fue durante estos tumultuosos años cuando se vio envuelta en un crimen que definiría su historia. A la edad de 36 años, Kerry Lynn Dalton fue condenada por participar en un robo con violencia en un hotel de Reno, Nevada. El robo se saldó con la trágica muerte de un hombre llamado Gregory Hoffman. Este desafortunado suceso proyectó una larga sombra sobre la vida de Dalton.
El proceso judicial que siguió fue muy intenso. Carrie Lynn Dalton fue declarada culpable de su participación en el robo y condenada a cadena perpetua. Su condena marcó el final de un capítulo de su tumultuosa vida, pero el comienzo de otro. Desde su sentencia, ha estado encarcelada en el Centro para Mujeres de Chowchilla, California, esperando su ejecución y apelando su condena a muerte. El caso de Dalton suscitó debates sobre el sistema de justicia y las consecuencias de sus actos. Algunos creían que su castigo era justo dada la gravedad del delito y su trágico desenlace. Otros cuestionaron si su implicación justificaba un encarcelamiento tan prolongado. A lo largo de los años, la historia de Carrie Lynn Dalton ha servido como recordatorio conmovedor de las decisiones que tomamos en la vida y de las repercusiones duraderas que pueden tener. Kimberly Kessler. Kimberly Kessler es una mujer condenada responsable de acabar con la vida de una compañera de trabajo llamada Jolene Cummings. Fue condenada a cadena perpetua por su crimen. Jolene era una mujer de 34 años que fue reportada como desaparecida en mayo de 2018 y a pesar de los extensos esfuerzos, su cuerpo nunca fue localizado. Kessler sería declarado culpable de un crimen atroz, lo que traería cierta apariencia de justicia a la víctima y su familia. Y como no se pidió la pena capital en el caso, la sentencia por su crimen fue cadena perpetua. El juez hizo hincapié en que, independientemente de los requisitos previos, el castigo se cumpliría. La salud mental de Kessler había sido uno de los principales focos de la investigación y del proceso judicial. En un primer momento, se la consideró mentalmente incapaz para ser juzgada. Sin embargo, tras otras consideraciones, el juez consideró que Kessler era realmente capaz de comprender las acusaciones que se habían vertido contra ella. También se descubrió que había utilizado varios nombres en distintos estados, lo que complicó aún más el proceso. Decidió no participar en el juicio, causando interrupciones durante sus comparecencias intermitentes ante el tribunal. Debido a su comportamiento y a las dificultades que creaba, se la confinó en una sala separada durante la mayor parte del proceso, conectada a la sala del tribunal por videoconexión, ya que sus actividades le habían pasado factura y parecía demacrada por la inanición que padecía mientras vestía un polémico delantal. Durante una sesión, miró a la cámara y gritó un improperio al juez, demostrando su desprecio y falta de remordimiento. En particular, su preocupante comportamiento iba mucho más allá de sus arrebatos vocales. Según algunos funcionarios de prisiones, había tenido comportamientos extraños y sucios, desnudándose y esparciendo heces en el cristal de su celda de observación a diario, lo que demostraba su empeoramiento mental. El juicio de Kimberly Kessler y los castigos subsiguientes darían un cierre a la familia y amigos de Jolene Cummings, y se hizo justicia. Y aunque aún no se había encontrado el cuerpo de Jolene, la sentencia de culpabilidad y la cadena perpetua impuestas a la criminal proporcionaron cierto consuelo a quienes la querían. Aunque los comportamientos perturbadores y las dificultades de salud mental de Kessler fueron factores del caso, no pudieron eximirla del horrible crimen que había cometido. Amanda Stiles. En el tribunal, Amanda Stiles y su ex marido, Ryan, se verían envueltos en una vista por la custodia. La juez que presidía el caso, conocida por su reputación de Karen de la corte, no perdió el tiempo en crear problemas. Desde el principio, el comportamiento de Amanda fue motivo de preocupación. Su irritación y falta de respeto por el tribunal eran evidentes. Al comenzar las vistas, insistió en interrumpirlas muchas veces, pidiendo que la retiraran. El juez intervino, instándola a esperar su turno para hablar, y por otro lado, ella continuó siendo descortés. Expresó públicamente su deseo de una audiencia favorable y se quejó de no tener tiempo suficiente para contratar a un abogado, y sus intentos de desviar el procedimiento y obtener un abogado de oficio agravaron la situación. Hizo caso omiso de las advertencias del juez y continuó con su comportamiento perturbador, deteniendo al abogado de la parte contraria e intentando presentar documentos al juez fuera de turno. El juez intentó entonces mantener el orden reprendiéndola y diciéndole que dejara hablar a los demás. Se opuso con vehemencia a la petición de un análisis de drogas y se negó a pagarlo. Reconoció públicamente que consumía una sustancia ilegal de forma habitual,
afirmando que era legal en algunas zonas, como California. Sus respuestas despreocupadas y su desprecio por la ley perjudicarían aún más su comparecencia ante el tribunal. El juez había intentado recuperar el control del procedimiento, ordenándole que no hablara a menos que tuviera una objeción genuina. Ella, en cambio, seguía hablando por encima del juez y cerraba su pantalla, demostrando un desprecio por la autoridad del tribunal. Su comportamiento se fue descontrolando a medida que avanzaba la vista. No se dirigió explícitamente a las preguntas del juez, actuó de forma irrespetuosa e incluso profirió palabrotas. El juez la amonestó por su comportamiento y la amenazó con castigarla. Pero a pesar de esas advertencias, perseveró en su desafío. Había cuestionado la autoridad del tribunal y se había negado a cumplir instrucciones específicas, lo que dio lugar a repetidos cargos de desacato contra ella. Su conducta grosera le acarrearía multas y otros castigos impuestos por el juez. Ryan, el ex marido de Amanda, asistió a la vista con calma, viendo el comportamiento irrazonable y grosero de su exmujer. Los esfuerzos del juez por mantener el orden fueron recibidos con desafío, dejando a Ryan satisfecho de que ya no estaba casado con alguien que actuaba de tal manera que el tribunal de custodia avanzaría. Quedó claro que sus actividades estaban obstaculizando su caso. Sus acciones reflejaban negativamente su carácter y ponían en duda su capacidad para crear un hogar seguro y comprensivo para su hijo. Debra Hunter. Debra Hunter y su hija estaban de compras en una tienda durante la pandemia de COVID y, a diferencia de todos los demás compradores, pensó que el requisito de llevar mascarilla no se aplicaba a ella debido a su supuesta superioridad. Su osado comportamiento no pasó desapercibido y pronto una cámara la enfocaría captando lo que ocurrió a continuación. Cabe señalar que el incidente tuvo lugar en plena pandemia, lo que hace que su desprecio sea aún más atroz. Su decisión de toser sobre otra mujer llamada Heather Sprague, una enferma de cáncer que ya se enfrentaba a importantes problemas de salud, puso sus acciones al borde del abismo. Heather Sprague, víctima de la tos intencionada de Debra, describió cómo el comportamiento de la acusada estaba diseñado para agredirla en su posición más vulnerable, tanto física como psicológicamente. Fue un acto cruel y rencoroso dirigido contra alguien que ya estaba librando una guerra en varios frentes médicos. Debra fue procesada y llevada a los tribunales. Una vez reconocida la gravedad de su delito, el sistema judicial intentó responsabilizarla de su insensible comportamiento en una época de mayor sensibilidad y preocupación por la salud pública. Fue condenada a 30 días de cárcel. Cuando Debra se enfrentó a las pruebas en su contra, en un momento que destacaba la seriedad de sus acciones, se le brindó la oportunidad de dirigirse al tribunal y enfrentar las consecuencias de su comportamiento. En un acto de valentía y responsabilidad, reconoció abiertamente su error y expresó un profundo pesar por las ramificaciones que éste había tenido, no solo para ella misma, sino también para su amada familia. Con un corazón cargado de remordimiento, hizo especial énfasis en la inocencia de sus hijos, detallando cómo sus acciones habían dejado una marca indeleble en ellos, afectándolos profundamente. Cuando llegó el momento de dirigirse al juez y a la corte, Debra no vaciló en presentarse ante ellos con humildad, reconociendo la gravedad de sus acciones y pidiendo sinceras disculpas por el daño causado. Su testimonio resonó con una comprensión genuina de la angustia que había infligido a todos los involucrados y las consecuencias devastadoras que su comportamiento había tenido para su propia familia y para la comunidad en general. Aunque su testimonio reflejaba un grado de comprensión y arrepentimiento, era evidente que no podía revertir completamente el daño infligido a Heather Sprague y a la comunidad en su conjunto. Sin embargo, su disposición a enfrentar las consecuencias de sus acciones y a aceptar la responsabilidad por ellas mostraba un primer paso hacia la reconciliación y la reparación del daño causado. Penélope Soto. Penélope Soto se hizo muy conocida en 2013 cuando un vídeo de su comparecencia en el juicio se haría viral. El suceso tuvo lugar durante una vista de fianza en un juzgado de Miami. Soto había sido acusada de posesión de narcóticos. Sus acciones, así como su posterior discusión con el juez Jorge Rodríguez,
suscitaron un debate sobre el comportamiento y las penas en los tribunales. Soto mostró en primer lugar un comportamiento despreocupado y despectivo. En el vídeo, el juez había preguntado por las propiedades de la joven, que incluían una casa, un vehículo, cuentas bancarias y joyas, con el fin de evaluar su situación financiera y sus posibles bienes. Ella pareció tomarse las preguntas a broma, al principio incapaz de reconocer la gravedad del asunto. El tribunal insistía en la gravedad de la situación, recordándole que no estaban en un ambiente informal, que sus comentarios carecían de sinceridad y que mantenía una actitud despectiva, como haría una Karen. El tribunal había preguntado por su consumo de sustancias en las 24 horas anteriores en un intento de determinar su cordura. Ella negó haberla consumido recientemente, pero su comportamiento a lo largo de la discusión puso en duda su credibilidad. El juez, conocido por su severidad, respondió enérgicamente a sus acciones. Le subió la fianza de $5,000 a $10,000 para insistir en la importancia del respeto y el comportamiento decente en la sala. El juez, claramente irritado por su comportamiento grosero y su falta de cooperación, la despidió con un adiós firme. La sala estalló en aplausos y horror, reflejo de la tensión creciente durante las vistas. Cuando se enteró del aumento de la multa, respondió airada y profanamente, dándose la vuelta y abroncando abiertamente al juez. Tan flagrante desprecio había merecido una respuesta inmediata. El juez no perdió tiempo y la condenó a 30 días de cárcel, decidido a proteger la reputación del tribunal. La interacción de Penélope Sotos en el tribunal se hizo rápidamente viral, atrayendo la atención pública y suscitando amplios debates. Muchas personas se indignaron por su grosero comportamiento, pero otras se mostraron comprensivas con las repercusiones a las que se enfrentaba. El suceso también generó un debate sobre el papel de las redes sociales a la hora de destacar y dar publicidad a los procedimientos judiciales. Penélope Soto se disculpó oficialmente por sus acciones tras el suceso, admitiendo sus errores y disculpándose por su comportamiento descortés hacia el juez. Diana Lovejoy. Esta mujer ganó popularidad por su implicación en un caso de alta prioridad en el que intentó acabar con la vida de su propio marido. Esto cautivó la atención del público por la impactante naturaleza de su crimen y el subsiguiente proceso judicial. Nacida en una relativa oscuridad, la vida de Lovejoy dio un giro dramático cuando se vio envuelta en una disputa por la custodia con su ex marido. Su pasado muestra un matrimonio rocoso marcado por la furia y el odio. A medida que la lucha por la custodia se calentaba, ella habría recurrido a medidas drásticas. En 2016, sería acusada de conspirar para acabar con la vida de su marido y solicitar la ayuda de su instructor de armas de fuego, Weldon McDavid Jr. Se dijo que la motivación del crimen tenía su origen en la cuestión de la custodia y en el deseo de Lovejoy de reclamar la custodia de su hijo. El juicio que siguió arrojaría luz sobre los detalles de sus crímenes. Los fiscales dijeron que ella y McDavid habían planeado atraer a su marido a un lugar oscuro y remoto donde le atacarían y dispararían. El plan se vino abajo cuando él sobrevivió al ataque a pesar de recibir heridas de bala. Ante la acumulación de pruebas, la defensa de Lovejoy se centró entonces en las acusaciones de maltrato doméstico, presentándola como la víctima atrapada en una relación infeliz. La acusación, por su parte, rebatió el relato, dando una visión diferente de sus motivaciones y conducta. Finalmente, Lovejoy sería declarada culpable por el jurado de tentativa de delito y conspiración para cometerlo. Y debido a la gravedad de su delito, el tribunal dictó un duro castigo. Lovejoy sería condenada a una pena de 26 años a cadena perpetua, lo que le garantizaría pasar allí la mayor parte de su vida, si no el resto. Mientras tanto, McDavid, su presunto cómplice, sería condenado de 50 años a cadena perpetua. Su reacción a la condena reveló un amplio espectro de emociones. Las personas que se enfrentan a duras consecuencias siempre expresan asombro, sorpresa o incluso furia. Y la severidad del castigo, junto con la perspectiva de pasar muchas décadas en la cárcel, puede haberle servido de llamada de atención. En cuanto escuchó la sentencia, le tembló la cara y se derrumbó. Inmediatamente.
parecía que era demasiado para ella. Estaba tan conmocionada que su cuerpo pareció apagarse por completo. Los guardias tuvieron que ayudarla a ponerse en pie. Muchos espectadores especulan con que todo fue para aparentar y ganar simpatía, y probablemente por eso la etiquetaron como Karen. La familia afirmó haber descubierto fragmentos de vidrio esparcidos por todo el jardín, e incluso grabaron en sus teléfonos móviles los momentos en que se habían arrojado objetos, incluido vidrio, a su propiedad. Para su consternación, también descubrieron trozos de vidrio y salchichas cerca de su patio de recreo. La familia estaba llena de miedo y temor porque ya no se sentían cómodos con ella viviendo a solo 2 puertas de distancia. El tribunal era consciente de la gravedad de sus actos y durante su comparecencia se le haría una severa advertencia sobre las repercusiones de incumplir la orden de no contacto. El tribunal había dejado claro que una sola transgresión probada podría llevarla de nuevo a la cárcel. La familia, dispuesta a testificar contra ella, esperaba con impaciencia que se hiciera justicia. Sin embargo, la vista se aplazó bruscamente y la búsqueda de justicia de la familia quedó en suspenso una semana más. Su desprecio por la orden judicial la llevó a ser declarada en rebeldía. Cuando llegó el momento, el juez la condenó a 7 días de reclusión domiciliaria y fijó su fianza en $5,000, y ahora se enfrentaba a todo el peso de la ley. Rebecca Butterfield. En 2009, una funcionaria de prisión asignada a la unidad de autolesiones fue a investigar un incidente perturbador. La reclusa involucrada fue Rebecca Butterfield, cuyo historial de conducta en prisión era extenso y abarcaba docenas de páginas. Entre las reclusas del Centro Correccional de Mujeres Silverwater en Sydney, Butterfield era considerada la más peligrosa. Su expediente en el Servicio Correccional de Nueva Gales del Sur contenía al menos 39 alertas, incluidos casos de apuñalamiento en la cara de un oficial y de arrojar agua hirviendo a otros 2 oficiales. Butterfield, procedente de una familia respetable de un pequeño pueblo rural, había ingresado al sistema penitenciario en 2000 por delitos menos graves. Sin embargo, su comportamiento violento se intensificó después de cometer actos de daño malicioso y delitos relacionados con drogas en la calle principal de la ciudad. Apaló a un vecino que intentó intervenir durante sus episodios de autolesión y recibió una sentencia de 3 años de prisión. Los psiquiatras de la prisión identificaron graves trastornos de personalidad que subyacían a la ira y al autodesprecio de Butterfield. Luego, el 7 de mayo de 2003, dentro del Centro Correccional para Mujeres Emu Plains, en el oeste de Sydney, Butterfield cruzó una calle y atacó a Blue Slim Ward, una empresaria filipina de 30 años que estaba a punto de cumplir su condena por fraude. Usando un cuchillo que obtuvo de la sala de estar, Butterfield apuñaló a Ward 33 veces por detrás, perforándole las costillas y el corazón. Tras su condena por homicidio, Butterfield fue trasladada de Emu Plains a la prisión de mujeres de máxima seguridad de Malawa, en Silverwater, cerca del Parque Olímpico de Sydney. Los funcionarios de prisiones responsables de su cuidado tuvieron que asegurarse de que no tuviera acceso a objetos afilados, ya que incluso el trozo de plástico más pequeño podría usarse para autolesionarse. Desde el asenato en Emu Plains, Butterfield representaba un peligro tanto para sus compañeros de prisión como para los funcionarios de la prisión, y con frecuencia se autolesionaba. Se había cortado gravemente la garganta en 4 ocasiones, requiriendo hospitalización, y había prendido fuego a su celda mientras se golpeaba la cabeza contra la pared. En 2009, el funcionario de prisiones que respondió a un ruido sordo descubrió que Butterfield tenía el cráneo brutalmente fracturado. Ella había dado cabezazos contra la pared más de 100 veces. El experimentado oficial se conmovió profundamente hasta las lágrimas al recordar ese momento más tarde. En algún momento de 2019, la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur consideró que Butterfield, que entonces tenía 41 años, era demasiado peligrosa una vez cumplida su condena por homicidio. Se cree que todavía está detenida en la prisión de mujeres de Silverwater, pero su liberación estaba prevista para finales de 2020. Finalmente, en 2020, Butterfield enfrentó su tercera negación de libertad. Cuando el gobierno de Nueva Gales del Sur presentó argumentos ante la Corte Suprema,
Sostuvo que sus continuos ataques violentos desde enero de 2020 justificaban mantenerla en prisión al menos hasta 2023. Mary Beth Tinning. Una de las mayores alegrías de la maternidad reside en el profundo vínculo que se desarrolla entre una madre y su hijo. Desde el momento de la concepción y a lo largo de cada paso, se forma una conexión profunda que trasciende las palabras. De hecho, la maternidad ofrece innumerables oportunidades de crecimiento personal y autodescubrimiento. Pero en el caso de Mary Beth, su autodescubrimiento te dejará atónito. Mary Beth Tinning se hizo famosa por extinguir sin ayuda de nadie las vidas que trajo a este mundo. Nacida el 11 de septiembre de 1942 en Duansburg, Nueva York, Mary Beth tuvo muchos trabajos de bajo estatus, como mesera e incluso conductora de autobús escolar, antes de ser favorecida en el Hospital Ellis en Schenectady como asistente de enfermería. Se casó con Joe Tinning en 1965 y finalmente se convirtió en madre de 9 maravillosos niños entre 1967 y 1985. Sin embargo, la tragedia cayó sobre esta familia cuando cada uno de sus hijos dejó este mundo en circunstancias sospechosas. Según se informa, la primera hija de Tinning, llamada Jennifer, falleció en 1972 cuando tenía solo 8 días, aunque se especula que había muto de meningitis y abscesos cerebrales. No diría lo mismo de los otros 8 niños a lo largo de los años. Sus otros hijos, Joseph, Barbara, Timothy, Nathan, Mary, Frances, Jonathan, Michael y Tammy Lynn, también fallecieron a distintas edades, cada uno sin una explicación clara que justificara su fallecimiento. Con el tiempo, las autoridades empezaron a sospechar de algo ilícito, y no fue hasta 1987 cuando se inició una investigación. Al principio, Mary Beth afirmó que sus hijos murieron por causas naturales o accidentes, pero bajo un intenso escrutinio tuvo que confesar que asfixió al menos a 4 de sus hijos. ¡Qué psicópata! Ese mismo año, Mary Beth fue finalmente condenada por exterminio en 2º grado por el desafortunado suceso que le ocurrió a su 9º hijo, Tammy Lynn, cuando tenía tan solo 4 meses de edad. Posteriormente fue condenada a 20 años de cadena perpetua, y aunque admitió haber asfixiado al pobre niño, nunca se reveló el motivo de tan cruel acto. Se especula que podría estar sufriendo el síndrome de Munchausen por poder, que es un trastorno mental que hace que uno busque atención lastimando a otros, generalmente fabricando o induciendo una enfermedad en un individuo dependiente. Pero, de nuevo, hasta hoy es solo especulación. Mary Beth permanece encarcelada en el centro correccional para mujeres de Bedford Hills y se le ha negado repetidamente la posibilidad de libertad condicional. Su caso también ha atraído la atención y el temor del público en general debido a la naturaleza trágica de su delito y las desconcertantes motivaciones detrás de ellos. Aileen Wuornos. Aileen Wuornos fue una delincuente estadounidense que ganó gran atención de los medios y se convirtió en una figura notoria a fines de la década de 1980 y principios de la de 1990. Nació el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan. Aileen fue condenada por asesinar a 7 hombres entre 1989 y 1990 y fue ejecutada mediante inyección letal en Florida en 2002. Wuornos tuvo una crianza problemática marcada por una historia de abuso físico, abuso de sustancias y participación en actividades delictivas. Se convirtió en trabajadora callejera cuando era adolescente y llevó una vida muy transitoria. Fue durante este tiempo que afirmó haber sido víctima de algunos de sus clientes, a quienes citó como motivo de sus crímenes. La ola de crímenes de Wuornos comenzó a finales de 1989, cuando atacó a hombres de mediana edad, muchos de los cuales, según ella, la habían atacado físicamente o intentado atacarla durante su trabajo callejero. Wuornos disparaba a sus víctimas, generalmente en lugares apartados, y les robaba sus pertenencias. Sus crímenes abarcaron varios estados de los Estados Unidos, incluidos Florida, Michigan y Ohio. La notoriedad de Wuornos creció cuando fue capturada en 1990 y uno después de una persecución de alto perfil.
Su juicio recibió gran atención de los medios y se ganó tanto la simpatía como la condena del público. Wuornos afirmó que sus acciones fueron actos de legítima defensa contra hombres abusivos, mientras que los fiscales argumentaron que su motivo fue un simple robo. En 1992, Wuornos fue declarada culpable de 6 cargos de asesinato en primer grado y condenada a pena de muté. Más tarde se declaró culpable de un 7º asesinato y recibió una sentencia de muté adicional. A lo largo de sus procedimientos legales, Wuornos hizo declaraciones erráticas y exhibió signos de inestabilidad mental que llevaron a debates sobre su estado mental y su competencia. Algunos partidarios argumentaron que su experiencia traumática como trabajadora callejera influyó en sus acciones, mientras que otros la vieron como una asesina a sangre fría que merecía la pena de muté que le fue impuesta. El 9 de octubre de 2002, Wuornos fue ejecutado mediante inyección letal. Sorprendentemente, rechazó la oportunidad de tener una última comida que costaba hasta $20 y en su lugar pidió una simple taza de café. Sus últimas palabras, que cito, fueron las siguientes: «Sí, solo quiero decir que estoy navegando con la roca y que volveré. Como el día de la independencia con Jesús el 6 de junio, como en la película Big Mother Ship, y todo, volveré, volveré». Wuornos falleció a las 9:47 am DT. Se convirtió en la segunda mujer en Florida y la 10ª en Estados Unidos en ser ejecutada tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1976 de restablecer la pena capital. Tras su muté, los restos de Wuornos fueron incinerados. Sus cenizas fueron esparcidas bajo un árbol en su ciudad natal en Michigan por su amiga de la infancia Dawn Bodkins. Joanna Dennehy. Joanna Dennehy es una figura bastante notoria en la historia del crimen británico. Nació el 25 de agosto de 1982 en St. Albans, Hertfordshire, y más tarde ganaría infamia por su participación en una serie de crímenes brutales que te dejarán preguntándote dónde diablos se fue su humanidad. Los primeros años de vida de Dennehy no fueron ampliamente documentados, pero era un hecho conocido que tuvo una historia problemática y participó en muchas actividades delictivas cuando era joven. Durante su adolescencia fue condenada varias veces por agresión y posesión de armas. En 2013, se embarcó en una ola de crímenes caracterizada por su naturaleza aparentemente aleatoria y el uso de violencia extrema contra sus víctimas. Se enfocaba especialmente en los hombres, atrayéndolos a lugares apartados antes de llevar a cabo sus ataques. Sus 2 primeras víctimas desafortunadas fueron Łukasz Sławoszewski y John Chapman, a quienes conocía. Łukasz era su amigo y John su amante. Se afirmó que los atacó varias veces antes de deshacerse de sus cuerpos en una zanja cerca de Peterborough, Cambridgeshire. Fue después de que se descubrieron los cuerpos en marzo de 2013 que ella se convirtió en sujeto de investigación. La tercera víctima de Dennehy resultó ser un promotor inmobiliario y su propietario, el propietario Kevin Lee. A Lee le quitaron la vida en su propia habitación y su cuerpo finalmente fue encontrado dentro de un contenedor de basura en una propiedad cercana. Dennehy mató a estos hombres inocentes solo para emular a Bonnie y Clyde, con el objetivo de eliminar a 9 hombres en total, mostrando un claro desprecio por la vida humana. Huyó con su cómplice, Gary Richards, recorriendo el país e infundiendo miedo generalizado. Se inició una búsqueda nacional hasta que fueron capturados el 2 de abril de 2013 en Hereford gracias a un informe civil. Durante su juicio en Old Bailey, Dennehy mostró una inquietante falta de remordimiento, declarándose culpable de 3 asesinatos y 2 intentos. En febrero de 2014, recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez la describió como cruel, calculadora, egoísta y manipuladora, representando un grave peligro para la sociedad. Griselda Blanco. Griselda Blanco, también conocida como la madrina de la cocaína, fue una notoria narcotraficante colombiana que ganó inmenso poder y notoriedad durante las décadas de 1970 y 1980. Nacido el 15 de febrero de 1943 en Cartagena, Colombia, Blanco saltó a la fama como una de las figuras clave del Cártel de Medellín,
una poderosa organización de narcotráfico responsable del contrabando de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. La vida temprana de Blanco estuvo marcada por la pobreza y las dificultades. Creció en los barrios marginales de Medellín, donde desde muy joven se involucró en actividades delictivas. A sus 20 años, comenzó a trabajar como traficante de drogas y rápidamente se estableció como una operadora astuta y despiadada. Blanco era conocida por sus alianzas estratégicas, sus tácticas violentas y su intrépido enfoque hacia los negocios, lo que le permitió acumular una inmensa riqueza y poder dentro del cartel. Durante su reinado, Blanco estuvo involucrada en numerosas actividades ilegales, incluido el tráfico de drogas, asesinatos por encargo y lavado de dinero. Desempeñó un papel crucial en la expansión del tráfico de cocaína, siendo pionero en nuevas rutas y métodos de contrabando. Blanco era conocida por sus técnicas innovadoras, como utilizar cadáveres ahuecados para transportar drogas y emplear mujeres como mulas para evitar sospechas. Griselda Blanco se ganó una temible reputación por su participación en actos violentos, incluidos tiroteos desde motocicletas, un método que se cree que fue pionero. En 1979, ella planeó la masacre del centro comercial del condado de Dedade, que resultó en la muerte de 4 personas. La disputa de Blanco por los fondos de la droga con Alberto Bravo condujo a su mute junto con el asesinato de sus 6 guardaespaldas, a quienes ella personalmente les disparó. De manera inquietante, Blanco mostró una falta de vacilación a la hora de dañar a los niños. Además, tenía conductas bisexuales y organizaba orgías femeninas, que a veces concluían con la ejecución de las strippers implicadas para su propia satisfacción. En la década de 1980, Blanco se mudó a Miami, donde expandió su imperio criminal y se convirtió en una figura central en la infame era de los cowboys de la cocaína de la ciudad. Su reinado en Miami estuvo marcado por una ola de violencia mientras se involucraba en una brutal guerra territorial con narcotraficantes rivales. La ciudad se convirtió en un campo de batalla para Blanco y sus rivales, lo que resultó en numerosos asesinatos y un régimen de terror. Sin embargo, las actividades criminales de Blanco finalmente la alcanzaron. Fue capturada y sentenciada a un máximo de 15 años de prisión tras su arresto en 1985. Griselda Blanco fue finalmente extraditada a Colombia en 2004. Fue allí donde uno de sus adversarios finalmente aprovechó la oportunidad para vengarse. Trágicamente, en 2012, Blanco encontró su muté. En un giro irónico, mientras salía de una carnicería, fue víctima de un tiroteo desde una motocicleta que supuestamente ella inventó. Susan Kraft. Una mujer con el nombre de Susan Kraft se encontraría en el centro de un horrible suceso en el tranquilo barrio de Lake Forest. Había sido acusada y supuestamente sorprendida infraganti pintando obscenidades racistas en la entrada de la casa de sus vecinos, no una, sino 3 veces. Uno de los episodios fue filmado por las cámaras de seguridad de la familia, lo que demostró sin lugar a dudas su comportamiento. Se la acusó de acoso y delito contra la propiedad como consecuencia de sus acciones, y reconociendo la gravedad de la situación, el tribunal le impuso una orden de no contacto que prohibía cualquier encuentro futuro entre ella y la familia Pineda. Ella, por su parte, no se inmutó ante el veredicto del tribunal. Al parecer, había incumplido las restricciones de no contratar, y la familia descubrió que sus cámaras de seguridad la habían visto entrar en su jardín desde su propia casa y rociar un líquido tóxico. Al día siguiente, sus actividades dejaron una huella evidente en el jardín, que parecía estar formada por el producto químico que había derramado. Después de esos incidentes, sus acciones tomaron un cariz aún más oscuro. Los comentarios del juez resonaron en la sala, creando una atmósfera tensa que dejó a Debra en una posición incómoda y vulnerable. Ante la necesidad de abordar su flagrante violación del reglamento del tribunal, su nuevo abogado intervino de inmediato, solicitando una conversación privada con ella antes de proceder con cualquier otro paso. Era evidente que la situación requería una pronta resolución y consejo legal. En la privacidad de la consulta con su abogado, Debra se encontró enfrentando las consecuencias directas de su comportamiento desobediente.
A medida que su abogado intentaba aclarar el asunto y ofrecer orientación, ella se vio obligada a confrontar la realidad de sus acciones y las implicaciones legales que éstas acarreaban. La gravedad de su desobediencia se hizo patente cuando recibió la noticia de una fuerte multa de $15,000, un golpe financiero significativo que reflejaba la seriedad con la que se tomaban sus acciones. Pero la pena no se detuvo ahí. Debra también enfrentaría una estancia en la cárcel, una medida que enfatizaba aún más la gravedad de su ofensa ante la ley. Sin embargo, en medio de las consecuencias severas, Debra encontró un rayo de claridad. Esta experiencia servía como un recordatorio contundente de la necesidad imperativa de respetar y cumplir con la ley y los reglamentos establecidos. Era un momento de aprendizaje duro y doloroso, pero también una oportunidad para el crecimiento personal y la redención futura. Marlena Pavlos. Marlena Pavlos, propietaria de Marlena's Bistro and Pizzería en Michigan, optó por ignorar las normas alimentarias del Estado durante la pandemia. Recibió varias multas por hacer caso omiso de las restricciones que se habían establecido para promover la seguridad pública y, en última instancia, se encontró ante un juez en marzo de 2021. Sin embargo, había un obstáculo debido a su dificultad para comprender el inglés. Cuando empezaron las vistas, quedó claro que le costaba entender el proceso. Su ausencia de licencia oficial complicó aún más las cosas y el juez la condenó por desacato al tribunal. Tras observar su comportamiento y comprender sus dificultades, no tenía ni idea de que su siguiente paso no haría sino empeorar las cosas. Cometió la imprudencia de interrumpir al juez cuando estaba prestando juramento, lo que demostró que entendía bastante bien el inglés. El juez la reprendió inmediatamente por intentar controlar el procedimiento, aprovechándose de la situación. A continuación, le hizo un comentario mordaz informándole de que no podría salirse con la suya hasta que el tribunal se convirtiera en un Burger King. Lena Hernández. Lena Hernández es una mujer de 54 años de Long Beach, California, muy conocida por sus camisas de flores y sus bufandas características. La gente pensaba que era encantadora, pero no tenían ni idea de su verdadero carácter. Resulta que, de hecho, Hernández tenía profundos prejuicios raciales. Sus días de jugar con los demás habían terminado. Como su familia tenía un mensaje para ella, le dejaron claro que si volvía a decir algo racista, se enfrentaría a las repercusiones. No se lo pensarían dos veces a la hora de ponerla en su sitio. Los prejuicios racistas de la abuela reaparecieron un día en que abordó airadamente a una persona asiática, gritándole comentarios viles y pidiéndole que regresara a su nación ostensiblemente asiática. Se jactó arrogantemente de que no pertenecían a California y que no era su hogar. La abuela no tenía ni idea de que su bronca había sido grabada por una cámara y difundida a través de las redes sociales. El vídeo se hizo viral al instante y personas de todo el mundo criticaron su comportamiento discriminatorio. Había creado una tormenta de furia pública para sí misma. La comunidad se unió para condenarla, declarando claramente que sus comentarios y su comportamiento eran inaceptables. Pero la historia no acaba ahí. Ese mismo día, otra persona fue víctima de sus insultos. Le acusó de hacer un comentario racista y le ordenó que se marchara. Expresó muy poco arrepentimiento e hizo caso omiso de la idea de repercusiones, alegando que no le interesaban las redes sociales ni las grabaciones. Pero, por desgracia, sus actos no pasaron desapercibidos. La gente se dirigió a ella, exponiendo su desdén y estupidez. Intentaron inculcarle la necesidad de tratar a los demás con dignidad, independientemente de su origen étnico. Ella, en cambio, seguía obstinada, reacia a admitir sus propios errores. El suceso llamaría la atención de las fuerzas del orden, que iniciaron una investigación. Comprobaron que ella, por su parte, era difícil y que, a pesar de que la policía conocía su identidad, había logrado escapar a su captura. Pidieron ayuda a la comunidad para localizarla, con la intención de que respondiera de sus actos. Sin embargo, su huida fue breve y posteriormente fue capturada y condenada por sus delitos motivados por el odio. Se presentó ante el tribunal, que la condenó a 45 días de cárcel y a asistir a clases de control de la ira durante un año. Melissa Hardwick.
Tras un desagradable suceso en un tribunal de familia, una señora llamada Melissa Hardwick se encontró ante nuevas acusaciones. La honorable juez Jennifer Edwards presidía una acusación de maltrato doméstico que había presentado contra ella su excónyuge. Nadie podía predecir que la vista daría un giro inesperado. Melissa y su marido estaban inmersos en una acalorada discusión que había estallado en una acusación de violencia doméstica, y los ánimos estaban caldeados cuando se acercaron a la sala del tribunal, y las tensiones se cocían a fuego lento bajo la superficie. Era evidente que no se trataba de una vista rutinaria. La jueza, conocida por su actitud justa pero severa, estaba dispuesta a escuchar ambas partes del argumento. Al comenzar la vista, la sala se llenó de emoción. Su marido, separado de ella, subió al estrado claramente nervioso pero decidido a transmitir su versión de los hechos. Su marido explicó los actos de tortura doméstica que había sufrido, el pavor que se había apoderado de él y su decisión de obtener una orden de protección contra su esposa. De forma serena pero sincera, sus declaraciones sonarían a la gravedad de la situación, subrayando la importancia de abordar estas cuestiones a través del sistema judicial. Sin embargo, mientras el marido de Hardwick hablaba, la historia se vio interrumpida por la propia Melissa. Haciendo caso omiso de las órdenes del juez, pidió ser escuchada. Sentía que su punto de vista debía tener prioridad. Hardwick siguió obstinada a pesar de las advertencias del juez de que se enfrentaría a penas de desacato por su alteración del orden. La juez, acostumbrada a mantener el control de su sala, intentó restablecer el orden. Sin embargo, a medida que aumentaban las emociones, se daba cuenta de que era necesaria mano dura para garantizar la integridad de los procedimientos. En un inesperado cambio de los acontecimientos, la juez tomó la dura decisión de condenar a Hardwick a 10 días de cárcel por su arrogante comportamiento. La sentencia fue un momento decisivo para Hardwick. Se arrojó sobre el estrado, llena de rabia y furia, en un intento desesperado por enfrentarse inmediatamente al juez. Mientras los alguaciles se apresuraban a proteger a la juez y mantener el orden en la sala, se desataba el caos. Las cámaras de vigilancia filmaron la espeluznante escena. Los alguaciles no tardaron en dominarla y sacarla por la fuerza del estrado, mientras el juez salía ileso. El suceso la dejó marcada con notables arañazos en la cara que le recuerdan las repercusiones de su conducta. Según uno de los agentes encargados de sujetar a Hardwick, fue el altercado más importante que había observado en sus 3 años y medio de servicio. El suceso puso de relieve los peligros inherentes a los que se enfrentan los empleados de los tribunales en sus esfuerzos por proporcionar una atmósfera segura a todos los presentes. Donna Casals. Las Karen tienen mala fama por sus conflictos y detenciones, y un ejemplo famoso es el de Donna Casals. Ella es la madre de una mujer que estaba en la corte por un cargo de conducir ebrio. Donna se mostró bastante irrespetuosa en la comparecencia de su hija Amanda, riéndose de forma inapropiada en mitad del proceso. El juez del caso se percató al instante de ese comportamiento e interrumpió la sesión para abordar las acciones de Donna. La juez le llamó la atención por su comportamiento perturbador y expresó su consternación por el hecho de que alguien pudiera encontrar tal humor en una circunstancia tan horrible. El tribunal le recordó que la ley exige respeto y buen comportamiento y que, como consecuencia de sus actividades perturbadoras, sería detenida por desacato. En medio del drama judicial, su hija Amanda, que parecía entristecida por los comentarios de su madre, solo podía observar las repercusiones de sus actos. Amanda había sido condenada por conducir ebria y acabar con la vida de otra persona por la jueza, inflexible en su objetivo de mantener el orden. Su vida se había transformado irreparablemente y el comportamiento grosero de su madre solo había contribuido a aumentar la tensión. Donna se enfrentó a la continuación de su práctica de falta de respeto cuando tuvo que comparecer ante el tribunal. El juez la declaró directamente culpable de desacato y era consciente de la gravedad de sus actos, pero siguió haciendo ruido. En circunstancias normales, no tendría derecho a audiencia ni a representación y podría haber sido encarcelada inmediatamente por un máximo de 93 días. Sin embargo, dada la tensión de las circunstancias, el tribunal optó por permitirle ser oída.
Contrató a un abogado para que la representara y fue un gesto sorprendente por parte del mismo juez que la había retenido por reírse durante la vista de Amandas. Ella había optado por presentar una disculpa genuina durante la segunda audiencia. Quizás viendo la gravedad de su conducta, expresó un sincero arrepentimiento por su conducta, señalando que su estrés y el impacto que sus actos habían tenido en el tribunal y en la afligida familia. Fue un giro inesperado de los acontecimientos que mostró un momento de arrepentimiento y pensó que su remordimiento y las circunstancias atenuantes moverían al tribunal a la compasión. Percibió el estrés y la lucha de Donas, ofreciéndole un atisbo de esperanza. Fue condenada a 93 días de cárcel con la posibilidad de salir en libertad, y aunque la cárcel no es conocida por su benevolencia, parece que Doña fue castigada adecuadamente por su comportamiento grosero. La disposición de los jueces a escucharla y evaluar la situación demostró compasión e imparcialidad. Rosemary West. Rosemary West es otra criminal británica que se hizo conocida por su participación en una serie de crímenes atroces conocidos como los asesinatos de Cromwell Street. Nació como Rosemary Letts el 29 de noviembre de 1953 en Northam, Devon, Inglaterra. Con el apoyo de su marido Fred West, fue responsable del secuestro, asalto y exterminio de numerosas mujeres jóvenes, incluidas sus propias hijas. Los primeros años de vida de Rosemary también estuvieron asociados a una crianza problemática. Sufrió abusos físicos a manos de su padre y hubo informes de que trabajó en las calles durante su adolescencia. En 1972 conoció a Fred West. Las cosas empezaron a partir de ahí y finalmente se casaron y tuvieron varios hijos juntos. Con Fred de su lado, los dos se convirtieron en una pareja sádica de asesinos en serie, conocidos como Fred y Rosemary West. Los crímenes de West salieron a la luz en 1994, cuando la policía comenzó a investigar la desaparición de su hija, Heather West. En un intento de ocultar sus crímenes, la pareja afirmó inicialmente que su hija mayor había conseguido empleo en un campamento de vacaciones. Luego cambiaron su historia alegando que había huido. La investigación los condujo a su casa en Cromwell Street, Gloucester, donde hallaron pruebas de múltiples asesinatos. Su vivienda servía como cámara de tortura, con restos de varias jóvenes enterrados en el jardín y sótano. Estos hallazgos revelaron la magnitud de sus atrocidades, ganándose el nombre de Casa de los Horrores. En 1995, Rosemary enfrentó 10 cargos de asesinato y fue declarada culpable de todos, incluyendo los de su hijastra Charmaine y su hija Heather. Fred West, su esposo y cómplice, se suicidó en prisión antes del juicio. Rosemary recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y permanece en H.M. Prison New Hall, manteniendo su inocencia y rehusándose a cooperar. Sus hijos menores fueron enviados a hogares de acogida con visitas supervisadas limitadas. A pesar de que Fred afirmó a algunos familiares en 1993 que las acusaciones eran invenciones policiales, el resto de la familia decidió cortar lazos con ellos. Juana Barraza. Es también conocida como la Mata Viejitas o en inglés, The Old Lady Killer. Es una asesina en serie mexicana nacida el 27 de diciembre de 1957 en Hidalgo, México. Sus crímenes ocurrieron en la Ciudad de México entre 1999 y 2006. Su madre era alcohólica y su padre estuvo ausente durante gran parte de su infancia. Barraza fue criada por sus abuelos maternos en una pequeña choza en un barrio pobre de la Ciudad de México. Sus abuelos también eran grandes bebedores y, según se dice, sometieron a Barraza a problemas físicos y emocionales. Cuando era niño, se dice que Barraza fue objeto de aqueso y burlas por parte de otros niños. Debido a su apariencia y su pobreza, abandonó la escuela a temprana edad y comenzó a realizar pequeños trabajos, incluso vendiendo periódicos y lustrando zapatos. En ese momento ella trabajaba como vendedora ambulante y, al parecer, tenía dificultades para llegar a fin de mes. Barraza se sintió atraído por la lucha libre profesional, que era popular en México y ofrecía potencial de fama y fortuna. Comenzó a entrenarse en este deporte
y finalmente se hizo conocida como la Dama del Silencio, una luchadora enmascarada que se especializaba en un estilo conocido como lucha libre. La carrera de lucha libre de Barraza no fue particularmente exitosa y, según se informa, tuvo dificultades para ganarse la vida con ella. Sin embargo, su participación en el deporte le dio un sentido de identidad y propósito y puede haber contribuido a su fuerza física y capacidad para dominar a sus víctimas. Barraza se dirigía principalmente a mujeres mayores, accediendo a sus casas con el pretexto de ofrecer ayuda o buscar donaciones caritativas. Una vez dentro, estrangulaba a sus víctimas utilizando diversos métodos, como un estetoscopio o un cinturón, para luego robárselas de sus pertenencias. Durante muchos años, Barraza evadió su captura y la policía luchó por identificar a la persona detrás de los asesinatos. Sin embargo, en 2006 se produjo un gran avance cuando fue detenida tras un robo no relacionado. La policía encontró en su posesión objetos pertenecientes a sus víctimas, lo que la llevó a su eventual confesión. En la primavera de 2008, Barraza fue sometida a juicio y la fiscalía afirmó que podría haber sido responsable de hasta 40 mutés. Ella confesó un asesinato, el de Alfaro, y explicó a la policía que sus motivos surgían de un resentimiento de larga data hacia el maltrato de su propia madre. El 31 de marzo fue declarada culpable de 16 cargos que incluían 11 cargos individuales de asesinato y robo agravado. El tribunal la condenó a 759 años de prisión. Aunque las sentencias mexicanas generalmente se cumplen simultáneamente y la pena legal máxima es de 60 años, es probable que Barraza cumpla la duración completa de su sentencia tras las rejas. Genene Jones. Genene Jones es una enfermera pediátrica estadounidense que ganó notoriedad por sus acciones como asesina en serie. Nació el 13 de julio de 1950 en San Antonio, Texas, y trabajó en varias instalaciones médicas a lo largo de su carrera, incluida una clínica pediátrica en Kerrville, Texas, donde planificó y llevó a cabo cuidadosamente sus planes. Entre 1980 y 1982, mientras trabajaba en el Hospital del Condado de Bayshore, ahora un hospital universitario, y en la clínica pediátrica de Kerrville, Jones cometió una serie de crímenes y actos de daño contra bebés y niños bajo su cuidado. Ella administraba dosis letales de medicamentos, particularmente heparina, digoxina y succinilcolina para inducir emergencias médicas y luego reanimar a los niños para recibir atención y elogios por sus habilidades de enfermería. El motivo de Jones para los asesinatos sigue sin estar claro, pero algunas teorías sugieren que disfrutaba de la atención y el heroísmo asociados con la reanimación de los niños a los que dañaba, mientras que otras especulan que buscaba demostrar sus habilidades como enfermera o manipular los resultados médicos. Sin embargo, estas son solo meras especulaciones y las verdaderas motivaciones detrás de sus acciones siguen siendo tema de debate. Las sospechas en torno a Jones crecieron a medida que se producían numerosos casos de emergencias médicas y mutés bajo su supervisión. Mientras trabajaban en el Hospital del Condado de Bexar entre mayo y diciembre de 1981, un preocupante número de aproximadamente 20 bebés sufrieron un paro cardíaco o hemorragia que resultó en su muté. Esto levantó serias sospechas de que algo terriblemente mal estaba ocurriendo. Durante la investigación se interrogó a todo el personal y un colega acusó directamente a Jones de estar involucrada en las muertes infantiles. No se encontró evidencia y el hospital decidió no emplear más enfermeras vocacionales en la UCI. Jones renunció y el asunto quedó sin investigar a fondo. ¿Debió examinarse mejor? ¿Había más en las acusaciones? ¿Era Jones injustamente culpada? Independientemente, Jones consiguió trabajo en una clínica pediátrica en Kerrville con la doctora Kathleen Hollanda. Poco después, varios niños de la clínica sufrieron dificultades respiratorias que requirieron hospitalización urgente, algo inusual en visitas rutinarias. En 1985, Jones recibió 99 años de prisión por matar a Chelsea McClellan, 15 meses, con succinilcolina y 60 años por intentar matar a Rolando Santos con heparina. En 2016 permanecía encarcelada, con posible liberación en 2018 por leyes contra el hacinamiento.
Para evitarlo, fue acusada del asesinato de Joshua Sawyer 11 meses. En mayo de 2017, el fiscal mencionó posibles cargos adicionales. En abril 2018, un juez rechazó desestimar 5 nuevos cargos. En enero 2020, se declaró culpable del asesinato de Sawyer, ocurrido en diciembre de 1981. Mediante acuerdo, se desestimaron 4 cargos y recibió cadena perpetua, siendo elegible para libertad condicional a los 87 años. Catherine Burney. Catherine Burney, nacida como Catherine Harrison el 23 de mayo de 1951, es conocida como una famosa asesina en serie australiana por su papel en una serie de crímenes brutales cometidos en la década de 1980. Junto con su compañero David Burney, fue responsable de una serie de secuestros, agresiones físicas y asesinatos en Perth, Australia Occidental. Catherine, al igual que otros delincuentes, creció en un entorno familiar disfuncional y experimentó abandono, abuso e inestabilidad. Estas experiencias tempranas probablemente contribuyeron a su participación posterior en actividades delictivas. En octubre de 1986, Catherine y David Burney se embarcaron en una terrible ola de violencia en la que atacaron a mujeres jóvenes, generalmente de entre 15 y 31 años, a quienes atrajeron a sus casas bajo falsas promesas. Una vez en cautiverio, las víctimas fueron sometidas a tragedias inimaginables, tratos, agresiones físicas y, en última instancia, asesinato. El número exacto de víctimas atribuidas a Catherine y David Burney sigue siendo incierto. Sin embargo, se cree que fueron responsables de al menos 4 casos confirmados. Entre sus víctimas se encontraban Mary Nielsen, de 22 años, Susana Candy, de 15 años, Noeline Patterson, de 31 años, y Denise Brown, de 21 años. Los crímenes de la pareja se caracterizaron por un sadismo y una brutalidad extremos. Mantenían a sus víctimas cautivas durante largos periodos, sometiéndolas a sufrimientos prolongados, malos tratos y humillaciones. Las vidas de las víctimas finalmente serían arrebatadas de diversas maneras, incluyendo estrangulamiento, asfixia o inyección de sustancias letales. Los crímenes de los Burneys salieron a la luz en noviembre de 1986, cuando una de sus víctimas previstas, Kate Moir, logró escapar de sus garras. Moir alertó a las autoridades, lo que llevó al arresto de Catherine y David Burney. Durante la investigación posterior, se reveló el alcance total de su depravación. En 1986, Catherine Burney fue condenada por 4 cargos de asesinato. David Burney recibió 5 cargos, incluyendo a C.N. Kingi. Ambos recibieron cadena perpetua sin libertad condicional. David fue trasladado de Fremantle a aislamiento militar por seguridad. Durante su encarcelamiento, intercambiaron más de 200 cartas sin otro contacto permitido. David murió en su celda en Casuarina el 7 de octubre de 2005 a los 54 años. Catherine, recluida en Bandy Up, trabajó como bibliotecaria y participó en una obra teatral. Su solicitud de libertad condicional fue rechazada en 2007 por Jim McGuinty. En 2009, el nuevo fiscal general Christian Porter determinó que permanecería encarcelada de por vida, eliminando cualquier posibilidad de liberación. Catherine Knight. Catherine Knight, nacida el 24 de octubre de 1955 en Australia, es una conocida asesina convicta. Sus crímenes y los horripilantes detalles que los rodean le han valido la reputación de ser una de las asesinás más notorias de la historia australiana. Knight creció en un entorno familiar disfuncional y fue testigo de violencia doméstica entre sus padres. También se informó que varios miembros de la familia la sometieron a abusos físicos. Cuando era adolescente, Knight mostró un comportamiento agresivo y violento, a menudo dirigido hacia sus compañeros. En 1974, a la edad de 19 años, Knight se casó con David Kellett. El matrimonio se caracterizó por una violencia extrema y Knight agredió a Kellett en numerosas ocasiones. Se dice que en su noche de bodas, Knight intentó estrangular a Kellett porque se quedó dormido después de tener relaciones sexuales solo 3 veces.
La relación terminó cuando la madre de Knight intervino en un altercado físico entre ellos. A lo largo de los años, Knight mantuvo varias relaciones, muchas de las cuales también estuvieron marcadas por un comportamiento violento y abusivo. En 1986, inició una relación con John Price, un compañero de trabajo en un matadero. Su relación fue tumultuosa y Knight mostró un comportamiento posesivo y controlador. Price finalmente terminó la relación en 2000 y se mudó de la casa que compartían. El 29 de febrero de 2000, Knight cometió su crimen más atroz y impactante. Después de una discusión con Price, ella lo apuñaló varias veces mientras dormía. La brutalidad del asesinato no tuvo paralelo, ya que Knight no solo apuñaló a Price, sino que también lo desolló y lo decapitó. Luego cocinó partes de su cuerpo con la intención de servirlas a sus hijos. Antes de que pudiera llevar a cabo este perturbador acto, la policía llegó al lugar y rápidamente la detuvo. Durante su juicio en 2001, Knight se declaró inocente del asesinato, alegando que no recordaba los hechos debido a un episodio disociativo. Sin embargo, la abrumadora evidencia y la naturaleza horrible del crimen cruzado llevaron a su condena. Knight se convirtió en la primera mujer en la historia de Australia en recibir una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Actualmente, Knight permanece encarcelada en el Centro Correccional de Mujeres de Silverwater, en Nueva Gales del Sur, Australia. En junio de 2006, Knight presentó una apelación contra su sentencia de cadena perpetua, argumentando que el castigo de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional era excesivamente severo para el asesinato que cometió. Sin embargo, los jueces Peter McClellan, Michael Adams y Megan Latham rechazaron su apelación en el Tribunal de Apelaciones Penales de Nueva Gales del Sur en septiembre. En su sentencia escrita, el juez McClellan describió el crimen como excepcionalmente atroz, casi inimaginable en una sociedad civilizada. Robin Lee Rowe. Las circunstancias que rodean la historia de Robin Lee Rowe son a la vez trágicas y desconcertantes. En 1992, un escalofriante día de febrero, un incendio arrasó el apartamento del suroeste de Boise en el que residían su marido, Randy, y sus dos inocentes hijos, Joshua y Tabitha. Este incidente acabaría por condenarla a muerte. Todo empezó con las llamas que arrasaron el primer piso de aquel fatídico apartamento. Cuando llegaron los valientes bomberos, descubrieron un espectáculo inquietante. 3 cuerpos sin vida, víctimas de la intoxicación por monóxido de carbono, yacían ante ellos. Randy, de solo 34 años, y sus hijos pequeños, Joshua, de apenas 10 años, y Tabitha, de solo 8, habían tenido un trágico final. Esta situación ha dejado a muchos con la boca abierta y, por supuesto, se ha convertido en un enigma que ha desconcertado a muchos de los que presenciaron el incidente. El papel de Robin Lee Rowe en esta tragedia la llevó al corredor de la muerte. La enmarañada red de su vida personal, incluida su separación de Randy, añadió complejidad a una historia ya de por sí desgarradora. El sistema judicial, en su búsqueda de justicia, la consideró responsable de la muerte de su marido y sus hijos. Este caso es un sombrío recordatorio de los misterios que pueden esconderse bajo sucesos aparentemente ordinarios. Es una narración que evoca emociones fuertes e invita a contemplar la naturaleza de las acciones humanas y sus consecuencias. En última instancia, la historia de Robin Lee Rowe y el incendio del apartamento de Boise es un testimonio de los intrincados y a menudo enigmáticos aspectos de la vida, el amor y la pérdida. Es una narración que sigue cautivando, intrigando y atormentando a quienes se adentran en sus profundidades. Anna Marie Hernández. Apodada La Muñeca por su aspecto de muñeca Barbie y su reputado estilo de vida lujoso, Anna Marie Hernández es el nombre que siempre estará en boca de los guardias de prisiones de Estados Unidos. Es más conocida por ser la esposa de Daniel Ledesma, exfuncionario de aduanas y protección de fronteras, encarcelado por un caso de drogas y sobornos. El 21 de junio de 2010, Anna Marie Hernández, de 41 años y residente legal en Estados Unidos, admitió 2 graves cargos. En primer lugar,
confesó haber ayudado a personas, entre ellas su marido, a introducir grandes cantidades de cocaína en Estados Unidos sin ser controladas en el puerto de entrada de Paso del Norte. Esto ocurrió entre junio y octubre de 2005. A cambio de esta actividad ilegal, Hernández y su marido recibieron más de $100,000. Sin embargo, en lugar de afrontar las consecuencias, Ana no asistió a su sentencia el 24 de enero de 2011, lo que llevó a que se emitiera una orden de detención contra ella. Finalmente fue capturada. En la actualidad, Ana permanece bajo custodia federal y se enfrenta a una posible pena de al menos 10 años a cadena perpetua en una prisión federal por su implicación en el tráfico de drogas. Además, podría enfrentarse a una pena de hasta 10 años de prisión federal por el cargo de soborno. Ana María Hernández introdujo de contrabando en Estados Unidos una gran cantidad de material ilegal. Admitió este delito, pero luego no se presentó a su castigo, lo que condujo a su detención. Actualmente se encuentra bajo custodia federal y podría pasar una larga temporada en prisión por sus actos. Aunque Ana María Hernández ya parece una de las presas más temidas de Estados Unidos, la siguiente es de otra clase. Tiffany Cole. En 2005, una pareja llamada Carol y Reggie Sumner, ambos de 61 años, se trasladó a Jacksonville, Florida. Habían vendido un coche a una mujer llamada Tiffany Cole, que accedió a pagar las mensualidades porque eran buenos amigos. En junio de ese año, Tiffany Cole y su novio, Michael James Jackson, llegaron a Jacksonville para terminar los trámites del coche. Incluso se alojaron en casa de los Sumner. Pero algo siniestro se estaba gestando en la mente de Michael Jackson. Planeaba atracar a los Sumner y robarles el dinero de sus cuentas bancarias. En julio, Tiffany Cole, Michael Jackson y otros 2 hombres, Alan Wade y Bruce Nixon, fueron a casa de los Sumner. Wade y Nixon fingieron que necesitaban utilizar el teléfono, pero llevaban cinta adhesiva y una pistola falsa. Una vez dentro, ataron, silenciaron y vendaron los ojos de los Sumner con cinta adhesiva. Wade y Nixon registraron la casa en busca de cualquier documento financiero que pudieran encontrar. Incluso llamaron a Jackson para que les ayudara a encontrar información sobre el cajero, pero no pudo averiguarlo. Luego encerraron a los Sumner en el maletero de su coche, se llevaron las llaves y robaron sus objetos de valor. El grupo condujo a los Sumner a una zona remota de Georgia donde habían cavado una tumba con antelación. Wade y Nixon se llevaron a los Sumner al bosque, mientras Cole se quedaba en el coche para vigilar. Aunque no hay pruebas directas de lo que ocurrió a continuación, se sabe que los Sumner fueron introducidos en la tumba mientras aún estaban vivos y que la tumba fue rellenada. A continuación, el grupo huyó del lugar, abandonando a los Sumner a su suerte. La policía los localizó en un hotel de Carolina del Sur y los detuvo. Wade y Jackson fueron condenados a muerte, pero Nixon, que cooperó con la policía y les condujo hasta los cadáveres, recibió una condena de 45 años por asesinato en segundo grado en 2022. Hubo algunos cambios en sus sentencias. La condena a muerte de Wade se redujo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras que a Jackson y Cole se les restableció la pena de muerte. Darlie Lynn Peck Routhier. En la madrugada del 6 de junio de 1996, una llamada frenética llegó a los despachadores del 911 de Rowlett, Texas. Era de Darlie Routhier, de 26 años y madre de 3 hijos. Afirmaba que un intruso había entrado en su casa y les había hecho daño a ella y a sus 2 hijos, Devin y Damon. Afortunadamente, su bebé, Drake, y su marido, Darren, estaban ilesos en el piso de arriba. Trágicamente, cuando llegó la policía, descubrieron que Devin ya había perdido la vida. Damon luchó por su vida, pero no consiguió llegar al hospital. Darlie había resultado herida con contusiones y cortes en la garganta y el brazo derecho. Fue trasladada al hospital para recibir tratamiento. A pesar de sus heridas, Darlie dio una descripción detallada del intruso. Dijo que era un hombre blanco alto, de unos 1,80 m. La investigación descubrió una pista, una rejilla de ventana cortada en el garaje, que sugería cómo podría haber entrado el intruso en la casa.
Con el paso del tiempo, empezaron a aparecer lagunas en la historia de Darlie Routier sobre un intruso. Algo extraño ocurrió cuando un vídeo se hizo famoso. En él se la veía riendo, mascando chicle con sus amigos e incluso rociando con cuerda tonta las tumbas de sus hijos. Como había perdido a sus 2 hijos apenas una semana antes, la gente empezó a preguntarse si Darlie Routier había hecho daño a sus hijos. Su comportamiento optimista no se correspondía con la tristeza que cabría esperar de una madre que acababa de perder a sus hijos. Solo 4 días después de que el vídeo saliera a la luz, Routier fue detenida y acusada de planear los asesinatos de su hijo. El 4 de febrero de 1997 fue declarada culpable de asesinato en primer grado por Damon y enviada al corredor de la muerte. Ahora Darlie Routier permanece en la prisión de la unidad de Mountain View en Gatesville, Texas, esperando su ejecución. Pero ella sigue diciendo que no lo hizo, que es inocente. Kimberly Cargill. Cherry, una mujer de unos 30 años, hacía todo lo posible por vivir de forma más independiente. A pesar de que sus habilidades mentales eran similares a las de un niño de 9 años. Tenía un pequeño apartamento, se ocupaba de sus asuntos bancarios y de sus tareas domésticas, e incluso hacía de canguro de Kimberly Cargill alguna que otra vez. A pesar de sus limitaciones, cuidaba mejor al hijo de 4 años de Cargill que su madre. Los otros hijos de Cargill revelaron más tarde una verdad inquietante. A menudo sufrían los malos tratos de su madre. Contaron al tribunal que Cargill les hacía daño con frecuencia, asfixiándoles, pateándoles y golpeándoles. Sus vidas estaban llenas de miedo. Ahora, volviendo a Cherry, se enfrentaba a sus luchas. Faltaba a citas importantes con el médico y el dentista porque Cargill solía llegar tarde a recoger a su hijo. Cherry era una persona inocente y franca, pero esa honestidad la metió en problemas cuando Kimberly Cargill, temiendo el testimonio de Cherry en una vista por la custodia de su hijo, decidió esconderla. Con un giro horrible, Cherry tuvo un trágico final. Su autopsia no proporcionó respuestas claras, pero los signos sugerían una lucha por respirar, como pequeñas hemorragias en sus ojos. Sin embargo, Cargill, presa del pánico, afirmó que Cherry había sufrido un ataque. Pero aquí está la parte inquietante. Cargill, enfermera titulada, actuó de un modo que dista mucho de lo que debe hacer una enfermera. No buscó ayuda. En lugar de eso, prendió fuego al cuerpo de Cherry a un lado de la carretera. Por chocante que parezca, las acciones de Cargill no escaparon a la justicia. Un jurado la declaró culpable de asesinato y fue condenada a muerte por inyección letal. Ahora, a sus 57 años, la historia de Kimberly es inquietante. Pero tenemos más aterradoras para ustedes. María del Rocío Alfaro. El 15 de junio de 1990, en Anaheim, California, una niña llamada Autumn Wallace, de solo 9 años, estaba sola en casa. Estaba esperando a que su madre y su hermana mayor volvieran del trabajo. Ahora es cuando la cosa se pone preocupante. María conocía bien a la familia Wallace y era amiga de una de las hermanas mayores de Autumn. María tenía otra cosa en mente cuando la visitó ese día. Ella sabía que la familia no estaba en casa y vio esto como una oportunidad para robar cosas de su casa para venderlas por dinero. Cuando María llegó, Otoño, que era una niña amable y confiada, le abrió la puerta. Consideraba a Alfaro amigo de su hermana. Sin sospechar sus intenciones ocultas, María cogió un cuchillo de la cocina y dijo que necesitaba usar el baño, que estaba en la parte trasera de la casa. En un espeluznante giro de los acontecimientos, María atrajo a la joven Autumn al baño con engaños, solo para cometer un acto horripilante. Apuñaló a la inocente chica 57 veces. ¿Su motivo? Quería robar cosas de la casa para conseguir dinero para drogas. María se llevó objetos como joyas por valor de menos de $300. Cuando María fue detenida, al principio alegó que las drogas influyeron en sus actos. Pero el problema era que nadie podía confirmarlo porque a María no se le hicieron pruebas de drogas en las 36 o 48 horas posteriores al incidente. Más tarde, cambió su versión y dijo que un desconocido la había forzado. Pero este hombre no fue encontrado. Finalmente,
el Tribunal Supremo de California condenó a María por asesinato en primer grado con circunstancias excepcionales. Linda Carty. Linda Carty, ciudadana británica, se encontró en un grave enredo legal en Estados Unidos en 2002. Era culpable de haber participado en un terrible crimen, el secuestro y asesinato de una joven madre llamada Joanna Rodríguez en Texas. La acusación era que Carty había planeado quedarse con el bebé de Rodríguez. Sin embargo, lo que hace compleja esta historia es la polémica que rodeó el juicio de Carty. Su equipo de defensa alegó que no tuvo un juicio justo y que se omitieron pruebas sustanciales a su favor. A pesar de estas alegaciones, fue condenada a muerte. Desde entonces, el caso de Carty ha acaparado la atención internacional, y muchas personas han expresado su preocupación sobre si su representación legal era lo suficientemente buena y si los testimonios utilizados contra ella eran fiables. Algunos de los testigos que hablaron en su contra cambiaron posteriormente sus declaraciones. El caso de Carty sigue siendo objeto de debate y apelación. En el sistema legal, algunos grupos e individuos quieren que se revise su condena y sentencia, mientras que otros creen que tuvo un juicio justo. Es una situación legal compleja que sigue desarrollándose. Brittany Holberg. En 1996, cuando Brittany tenía 25 años, se encontró en una situación problemática. Conoció a un anciano de unos 80 años llamado Towery al salir de una tienda de comestibles en Amarillo. Lo que ocurrió a continuación es una historia inquietante. Brittany acechó a Towery y localizó su apartamento. Brittany decidió visitar la casa de Towery con la excusa de pedirle un teléfono prestado, pero en su mente tenía planes completamente diferentes. Towery, sin sospechar nada, la invitó a entrar, creyendo que realmente necesitaba su ayuda. Sin embargo, una vez que estuvo dentro de su apartamento, Brittany mostró sus verdaderas intenciones y comenzó a exigirle dinero. Cuando Towery se negó a cumplir con sus demandas, el ambiente se volvió inmediatamente tenso y oscuro. Brittany, en un acto de violencia extrema, utilizó un martillo que había encontrado para golpear a Towery. No contenta con eso, luego lo apuñaló en repetidas ocasiones con varios cuchillos y tenedores que había encontrado dispersos por la cocina. Una vez que terminó con el ataque, Brittany procedió a robarle su dinero y otros objetos de valor. Este incidente generó un gran revuelo cuando finalmente llegó a los tribunales. La defensa de Brittany intentó argumentar que ella había actuado en defensa propia, alegando que Towery había sido el primero en atacarla. Sin embargo, el tribunal desestimó esta explicación y no se dejó engañar por su relato de los hechos. Como resultado, Brittany fue condenada a pasar el resto de su vida en prisión. Nos vemos en el próximo video.